En esta presentación vamos a explicar la clase JOptionPanel, ¿ya? Básicamente, ¿en qué consiste esta clase? Consiste en generar, ¿ya? Posee métodos que permiten generar salidas de una manera más gráfica, ¿ya? Existen tres tipos de mensajes que yo puedo utilizar con JOptionPanel, dentro de los cuales nosotros solamente vamos a ver dos. Ya más adelante, cuando avancemos en el curso, ¿verdad?, vamos a abordar en mayor profundidad esta clase. Para poder utilizar esta clase es necesario importarla, es decir, importar dentro de nuestro proyecto o de nuestra clase que va a utilizar la JOptionPanel, ¿verdad? Debemos siempre realizar la tarea de importarla. La ruta, ¿verdad?, de importación se encuentra específicamente esta clase en la carpeta principal Javax y en la carpeta Swing. Dentro de la carpeta Swing están todos los componentes gráficos de Java que yo puedo trabajar. Si en el caso de que más adelante trabajemos con formularios o ventanas, ¿verdad?, la librería a importar tendría que ser la Swing, ¿ya? Swing tiene un conjunto de clases, ya, dentro de las cuales nosotros debiéramos trabajar solamente por el momento con la JOptionPanel, de esa manera, ¿ya? Esta clase es una clase especial, ya que no es necesario crear un objeto como lo hacíamos con Scanner. Con Scanner, ¿verdad?, nosotros teníamos que hacer esta instrucción: leer igual a new, Scanner y todo el cuento, ¿verdad? Y mediante ese objeto leer, yo podía leer un número entero, ¿verdad?, un string, un char, un double, etc., ¿verdad? Yo especificaba el tipo de dato a leer, ¿ya? De esa manera. Entonces, para poder utilizar los métodos de Scanner, yo tenía que crear el objeto. Con JOptionPanel no es necesario, porque esos métodos son estáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que si un método de una clase es estático, para poder utilizarlo basta con colocar el nombre de la clase, por ejemplo, JOptionPanel, punto, y yo puedo acceder a un conjunto de métodos que vienen por defecto, ya, es decir, automáticamente yo accedo a esos métodos. Dentro de los métodos que nosotros vamos a explicar en este video, vamos a explicar dos métodos. El primero es show mensaje diálogo, o mostrar un mensaje de diálogo, ¿ya? Este método es exactamente, o cumple la misma labor que el system.out.println, salvo que la salida ahora me va a aparecer una especie de ventana, ¿verdad?, en donde va a aparecer nuestro mensaje. Con el system.out.println el mensaje aparecía en consola. Acá va a aparecer una especie de ventana. Este método es necesario, ¿sí?, especificar dos parámetros, ¿ya?, como podemos apreciar acá. El primer parámetro, especificamos dónde queremos mostrar este mensaje. Como nosotros no estamos trabajando por el momento con ventanas, ¿verdad?, le especificamos que el mensaje aparezca solamente, especificando con la instrucción null, que aparezca, ¿ya? Generalmente en vez de null es this, ¿ya? Pero eso lo vamos a explicar más adelante cuando entremos a explicar otra clase de interfaz gráfica, que es la JFrame. El segundo parámetro es el más importante, porque yo especifico con comillas lo que yo quiero mostrar en esa ventana. Por ejemplo, hola mundo, de esa manera. Entonces esa instrucción es lo mismo que decir system.out.println hola mundo, ¿ya? Pero la gran diferencia es que si yo lo ejecuto, esta aplicación, ¿verdad?, el hola mundo ya no aparece en consola, sino que lo representa el mensaje que aparece acá, ¿verdad?, entre las comillas, mediante una ventana, ¿ya? Entonces queda mucho más presentable que en consola, ¿verdad?, los ejercicios que vayamos realizando, de esa manera, ¿ya? Y la regla para poder mostrar variables es exactamente la misma al system.out.println, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros necesitamos mostrar un valor, por ejemplo un valor entero, ¿ya?, le vamos a colocar valor número igual a 100,
Entonces, acá se trabaja de la misma manera, es decir, necesitamos el show mensaje diálogo. Vamos a borrar ahora este mensaje, vamos a colocar cuánto vale el número. Por ejemplo, el número es 2 puntos, y para poder mostrar la variable, ¿verdad?, se utiliza la concatenación, el operador más. ¿Qué quiere decir eso? Que a continuación de esa frase, ¿verdad?, lo que va a venir es una variable, por ejemplo, número. ¿Qué quiere decir eso? Que en la ventana va a aparecer el número es, y posteriormente, a continuación de eso, va a aparecer el valor de que tiene esa variable, que en este caso es 100, ¿ya? Entonces, para comprobar, lo que vamos a hacer es ejecutar, y ahí aparece, ¿verdad?, el número es, y posteriormente imprime el valor que tiene esa variable número, ¿ya? Entonces, de esa manera se trabaja el JOptionPanel.showMensajeDiálogo. Entonces, el show mensaje diálogo solamente sirve para la salida de datos, ¿ya? De esa forma. Nosotros con Scanner, ¿ya?, podíamos especificar el tipo de dato que íbamos a leer, ¿verdad? Por ejemplo, si íbamos a leer un número entero, teníamos que utilizar un método nextInt para poder leer el entero. Si íbamos a leer un string, usábamos el método next, ¿verdad? Y si íbamos a leer un número decimal, usábamos el método nextDouble, ¿verdad? Lo pueden verificar en los apuntes, ¿verdad?, y en la materia que hemos pasado, ¿verdad?, hasta el momento. La clase JOptionPaint también yo puedo leer datos, ¿ya? Por ejemplo, existe el método. Siempre los métodos se llaman a través de esta clase, la JOptionPaint, ¿ya? Existe otro método llamado show. Como yo voy a leer es una entrada, ¿verdad?, se llama showInput, input diálogo, es decir, mostrar un diálogo de ingreso o de entrada, en donde acá solamente yo voy a especificar la información o el mensaje que quiero que la persona ingrese. Por ejemplo, ingrese su nombre, por ejemplo, ¿ya? Punto y coma. ¿Qué es lo que va a aparecer acá? Primero, al ejecutar el proyecto, primero me va a aparecer esa ventana, ¿verdad? Y posteriormente, si lo ejecutamos, bueno, este es un error típico en Ubuntu, ¿ya? Lo que pasa es que a veces se bloquea la ventana. En Windows no sucede esto, ¿ya? Voy a ejecutarlo de nuevo para ver si me lo permite realizar, ¿ya? Me va a mostrar el primer mensaje, el número es 100, ¿verdad? Y la segunda ventana, si se fijan ahora la entrada, ¿cómo nosotros las vamos a trabajar? Simplemente lo que hace este método, el showInputDiálogo, también genera una ventana en donde ingrese su nombre, en lo que nosotros especificamos entre las comillas, ¿verdad? Y lo que yo ingrese acá, en ese campo, se debiera guardar o almacenar en alguna variable, ¿ya? Pero ¿cuál es la regla del showInputDiálogo, de ese método, para leer datos? Es que todo lo que yo ingrese acá siempre va a ser de tipo string, ¿ya? Entonces, eso a veces nos va a jugar un poco en contra cuando nosotros queramos, ¿verdad?, trabajar con números enteros, ¿ya? Pero eso lo vamos a explicar en otro video, ¿ya? Vamos a cancelar ahora porque no va a hacer nada el programa, ¿ya? Y como regla del showInputDiálogo, ¿verdad?, es que siempre lo que yo voy a ingresar por teclado, ¿verdad?, mediante el método showInputDiálogo, siempre, ¿verdad?, se va a guardar en una variable de tipo string, ¿ya? Por ejemplo, si yo lo declaro, si yo quiero leer un número entero, estaría limitado porque no me permite, ¿ya? Siempre lo que yo guardo, sean números o sean frases, ¿verdad?, o sean signos, siempre van a ser de tipo string, ¿ya? Entonces, una cosa muy importante es esa regla la tengo que respetar. Entonces, ¿verdad?,
más adelante lo que vamos a hacer es un saludo simplemente. JOptionPaint. Vamos a mostrar. Como vamos a mostrar es un show mensaje dialog, ¿verdad? El null lo mantenemos. Y vamos a colocar hola y el nombre de la persona, ¿verdad? O el nombre de la variable o el valor de la variable. Entonces, si se fijan, la manera de capturar datos simplemente es declarando un string, ¿verdad? En donde lo que yo ingrese por consola, perdón, por ventana, se va a almacenar en esa variable llamada nombre, ¿ya? Al momento de aceptar la primera ventana, ahora estamos en esa línea de código, en la línea 11, donde nos está generando esa ventana, ingrese su nombre. Y lo que vamos a hacer ahí, ¿verdad?, es ingresar un nombre cualquiera, por ejemplo, Pedro, ¿ya? Ese nombre Pedro o ese valor, ¿dónde se va a almacenar? En la variable nombre. Es decir, si yo aprieto aceptar, vamos a pasar a la siguiente instrucción, que es el show mensaje dialog, ¿verdad? En donde lo que va a hacer, va a saludar, ¿verdad? Va a decir hola y el valor de la variable nombre. Es decir, si aceptamos, ¿verdad?, debiera aparecer el mensaje hola y el valor que nosotros ingresamos, ¿ya? Entonces, en el siguiente video vamos a explicar cómo trabajar, porque para el tema de leer nombres o leer datos, dirección, etcétera, no hay ningún problema con el show input dialog. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo quiero leer un número entero o un double, ¿verdad? Ahí vamos a tener que hacer un paso adicional, ¿ya? Entonces eso lo vamos a explicar en el siguiente video.